Leonardo da Vinci fue uno de los mayores genios de la humanidad, un hombre de inteligencia incomparable que se hizo mundialmente conocido por sus famosos cuadros, como La Gioconda y La Última Cena. Sin embargo, también destacó en otras áreas del saber, como la ingeniería, la botánica, la anatomía, las matemáticas, la literatura o la geología, entre otras. Leonardo da Vinci, considerado hoy un hombre muy superior a su época, dejó tras de sí impresionantes diseños de máquinas voladoras, sistemas de alcantarillado, carros de combate, paracaídas, escafandros y muchos otros. La fecha probable de su nacimiento es el 15 de abril de 1452, en Italia, en una localidad cercana a Florencia, llamada Villa de Vinci, de donde procede su apellido. Hijo de Piero da Vinci y de una joven campesina, Caterina Lippi, en cierto modo tuvo suerte de que sus padres no estuvieran casados, porque si lo hubieran estado, probablemente habría seguido los pasos de su padre, por tradición, y habría trabajado como notario. P.O. sí se sabe de su infancia. No recibió educación formal, sino que solo asistió a una escuela de ábacos, en la que se aprendían habilidades matemáticas útiles para el comercio. Su padre pronto se dio cuenta del talento de Leonardo, y lo envió como aprendiz del famoso pintor Andrea del Verrocchio, que vivía en Florencia. En el taller de su maestro, el joven Leonardo perfeccionaba cada vez más sus técnicas y estudios. En aquella época, tenía unos 14 años y se le consideraba un muchacho muy apuesto. Se dice que sirvió de modelo a Verrocchio para esculpir una impresionante estatua de bronce del David. En 1472, Leonardo ingresó como maestro en el gremio de pintores de Florencia, pero siguió trabajando en el taller de Verrocchio, muy probablemente como su ayudante. Como discípulo, Leonardo colaboró con el maestro en el cuadro El Bautismo de Cristo. Su habilidad era tan increíble que dicen que Verrocchio, viéndose superado en talento por su aprendiz, decidió dejar de pintar. A finales de la década de 1470, Leonardo empezó a pintar La Adoración de los Magos, que le habían encargado los monjes de la iglesia de San Donato di Scopetto de Florencia. Pero no terminó la obra. Esto sucedía a menudo porque la mente inquieta de Leonardo siempre estaba buscando una nueva técnica o un nuevo descubrimiento. Y en cuanto lograba su objetivo o satisfacía su curiosidad, dejaba de interesarse por la obra. Por este motivo, los florentinos dudaban a la hora de encargar una obra al artista, ya que siempre existía el riesgo de que no la terminara. En 1482, Leonardo da Vinci viajó a Milán, centro cultural de la época. Fue enviado ahí por Lorenzo el Magnífico, de la familia Medici, que era gobernador de Florencia. Leonardo iba acompañado de Andrea Salai, un joven que se convirtió en su aprendiz y del que realizó innumerables dibujos a lo largo de su vida. En Milán trabajó para Ludovico Sforza, duque de la ciudad, para quien trabajó primero como productor de espectáculos. Ahí pintó La Última Cena, una de sus obras más conocidas y admiradas. Con el tiempo, Leonardo se convirtió en un artista respetado, a pesar de su fama de retrasar la finalización de sus producciones, o incluso de no terminarlas en absoluto. Fue en Milán una vez más donde esto ocurrió, aunque en este caso la obra quedó inconclusa por causas del destino y no por culpa de Leonardo. Ludovico Sforza encargó al artista la creación de un gigantesco monumento de un caballo, de unos 8 metros de altura y realizado en bronce. Tras la petición de Ludovico, Leonardo, que disfrutaba enormemente estudiando anatomía, comenzó a investigar la anatomía de los caballos, llegando incluso a diseccionar estos animales. Anotaba todos los resultados de sus investigaciones en su cuaderno. Sin embargo, como ya había ocurrido en otras ocasiones, acabó centrando su atención en otros proyectos durante un tiempo, hasta que en 1493 expuso una versión en arcilla del gran monumento ecuestre, que le valió elogios. Mientras Leonardo planeaba una forma eficaz de fundir el bronce a partir del molde, algo sucedió. Milán fue tomada por los franceses y todo el bronce que se había guardado para la escultura del caballo
acabó utilizándose para construir cañones. Desgraciadamente, las tropas francesas no pudieron ser detenidas y acabaron conquistando Milán en 1499. Leonardo, todavía acompañado por Salai, viaja a Venecia y regresa a Florencia en 1500. Allí, en 1503, realizó La Gioconda, su obra más popular, también llamada La Mona Lisa. En 1506, regresó a Milán con Salai y el joven Francesco Melzi, que aún era un niño, y fue acogido por Leonardo como alumno. Debido a su estrecha amistad con el padre del muchacho, Leonardo permaneció en Milán hasta 1513 y luego se fue a Roma. Como ya era muy conocido, su fama llegó hasta Francisco I, soberano de Francia, que le invitó a vivir allí. Allí, en 1516, Leonardo da Vinci fijó su residencia cerca de Amboise, recibiendo el título de pintor, arquitecto y mecánico real. En 1519, sintiéndose débil y enfermo, con parálisis en una de sus manos, como consecuencia de sus problemas de salud, hizo testamento. Entre sus herederos se encontraban Melzi y Salai, que conservaron los manuscritos y obras artísticas y científicas del artista. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519. Tenía 67 años. Se dice que fue enterrado en la iglesia del castillo de Amboise, que fue demolida a principios del siglo XIX. Muchos años después, los restos posiblemente de Leonardo da Vinci fueron encontrados en el lugar y trasladados a la capilla de Saint-Hubert, situada fuera del castillo de Amboise. Leonardo da Vinci tenía una gran belleza física, fuerte, musculoso, con el pelo rubio rizado. Era elegante y carismático. No solo eso, sino que era un hombre amable y generoso, por lo que tenía muchos amigos. Como amaba a los animales y la naturaleza, era vegetariano. Además, destacan otras dos características del genio. Era extremadamente observador y curioso. Para él, era necesario observar todo lo que le rodeaba por etapas, para no perderse ningún detalle. Estas características tan propias de él le ayudaron a convertirse en un artista extremadamente hábil para captar a la perfección el movimiento de un solo instante y trasladarlo al lienzo con talentosas pinceladas. Le atraían los hombres y se lo tomaba con mucha naturalidad y tranquilidad. Existe cierta controversia sobre la homosexualidad de Leonardo. Según los registros históricos, en 1476, Leonardo da Vinci fue acusado de mantener relaciones sexuales con un apuesto joven llamado Jacopo Saltarelli, una prostituta de tan solo 17 años. Pero no había pruebas suficientes y acabó siendo absuelto de la acusación, que en aquella época conllevaba la pena de muerte. Poco después, surgió una nueva acusación, pero no fue procesada por falta de pruebas. Paréntesis. Aunque no conocemos con certeza su sexualidad, este hecho no impidió al pintor representar figuras de mujeres con gran sensibilidad, captando lo que había en sus almas. No le importaba llamar la atención. Cuando tenía 50 años y vivía en Florencia, gastaba grandes sumas en ropa y libros. Solía vestir de forma inusual, incluso excéntrica, a menudo con una túnica rosa que le llegaba hasta las rodillas. En cuanto a los libros, que en aquella época eran muchos, poseía obras sobre temas que le interesaban, como anatomía, medicina, matemáticas e incluso ediciones de las fábulas de Esopo. De hecho, Leonardo también nos dejó algunas fábulas suyas. Plasmó en sus obras todo lo que observaba y aprendía. Y como tenía grandes conocimientos de anatomía, incluso practicaba la disección de cadáveres. Retrató el cuerpo humano de forma perfecta y armoniosa. Leonardo tenía la costumbre de tomar notas constantemente de todo lo que observaba e imaginaba. Siempre estaba dispuesto a hacer otra anotación y en total le quedaron unas 7000 páginas de escritos y bocetos. No tenía costumbre de poner fechas en sus cuadernos y solía hacer una gran variedad de anotaciones en una misma página.
Incluso volvía a páginas que ya había escrito hacía tiempo y utilizaba cualquier espacio en blanco para hacer una nueva anotación. Gracias a estas notas, ahora podemos saber más sobre su genio. En sus anotaciones, Leonardo solía utilizar la llamada escritura especular, es decir, de derecha a izquierda. La razón probable es que era zurdo y mediante este tipo de escritura evitaba las manchas. Cuando Melzi, que heredó algunos de sus cuadernos, murió, estos registros acabaron perdiéndose poco a poco y dispersándose por distintos lugares. Más tarde, el escultor Pompeo Leoni consiguió reunir lo que pudo y dividió los distintos cuadernos de Leonardo según su temática: ingeniería, anatomía. A lo largo de los años, estos manuscritos pasaron de mano en mano hasta que fueron comprados por Bill Gates. Leonardo da Vinci se hizo mundialmente conocido y admirado, sobre todo por sus pinturas. Así que vamos a explorar un poco más a fondo algunas de estas obras. Empezando por La Última Cena, realizada entre 1495 y 1498. La obra mide unos 4,5 metros de alto y unos 9 de ancho. Se trata de un fresco realizado a petición de Ludovico Sforza para adornar el refectorio del convento de Santa María delle Grazie de Milán. La escena nos muestra el momento exacto en que Jesús, reunido con sus discípulos para una última cena, anuncia que será traicionado por uno de ellos. Mientras el semblante de Cristo permanece sereno, es posible percibir, observando gestos y movimientos, la indignación y la intensa agitación de los discípulos, separados en grupos de 3. Por desgracia, esta gran obra se deterioró muy rápidamente, debido a la técnica que Leonardo eligió para ella. A lo largo de los años, la obra ha tenido que someterse a varias restauraciones para evitar su desaparición. En 1652, los monjes del lugar decidieron abrir una puerta justo debajo del fresco y al romper el muro, cortaron la parte inferior de la tabla que muestra los pies de Jesús, destruyendo una parte de la obra. La Última Cena es un testimonio de la habilidad artística y la sensibilidad de Leonardo. Hablemos ahora de la Mona Lisa, o la Gioconda, un cuadro iniciado en 1503. A diferencia de la grandeza de La Última Cena, Mona Lisa es una obra pequeña, de 77 por 53 centímetros. Aunque muchos creen que existe un misterio en torno a la figura retratada en esta obra, algunos incluso creen que la imagen podría representar al propio Leonardo da Vinci. La mujer de este cuadro era probablemente Lisa del Giocondo. Lisa era la joven esposa de Francesco del Giocondo, un comerciante de seda que vivía en Florencia. Francesco encargó un retrato de su esposa cuando ella tenía unos 24 años. La obra, también conocida como la Gioconda, tiene como rasgo principal la sonrisa y los ojos de la joven. La sonrisa, aunque discreta, parece expresar verdadera felicidad y satisfacción. Se dice que mientras Leonardo realizaba este retrato, mantuvo en la habitación a algunas personas que bromeaban y se burlaban para provocar la sonrisa de la modelo. Otro punto muy interesante son los ojos, retratados de tal manera que, aunque el espectador del cuadro se mueva de lado, tiene la clara impresión de que los penetrantes ojos de Mona Lisa le siguen. Aunque comenzó en 1503, cuando Leonardo se trasladó a Milán, se llevó consigo la pintura, y hasta 1517 aún añadía a veces pinceladas a la obra. El cuadro permaneció con Da Vinci durante muchos años, y pasó por varios propietarios hasta entrar en la colección del Museo del Louvre. Un hecho curioso ocurrió en 1911, cuando la obra desapareció, y solo se descubrió que había sido robada 24 horas después. A pesar de las investigaciones, la policía no consiguió desentrañar la cripta, y el cuadro permaneció desaparecido hasta 1913, cuando fue localizado en Florencia por Vincenzo Perugia, autor del robo y antiguo empleado del Museo del Louvre. Tras su regreso, la Mona Lisa sigue expuesta en el Louvre y es la obra más visitada del museo, atrayendo a millones de personas cada año.
El hombre de Vitruvio fue realizado en 1490 y 1490 no es necesariamente un cuadro de Leonardo, sino uno de sus dibujos más conocidos, que muestra a un hombre desnudo de proporciones totalmente armoniosas. Sus piernas y brazos están extendidos dentro de un círculo y un cuadrado superpuestos. Leonardo da Vinci se basó en una obra de Marco Vitruvio Polión, arquitecto romano, que vivió en el siglo I a.C., que quería mostrar las proporciones perfectas del cuerpo humano. Este dibujo, en el que se mezclan arte y ciencia, es plenamente acorde con la época en la que se realizó, el Renacimiento, ya que sitúa al hombre en una posición de importancia en el mundo. El hombre de Vitruvio se encuentra actualmente en la Galería de la Academia de Venecia, Italia. Las listas de obras e inventos de Leonardo da Vinci son impresionantes, ya que fue autor de algunos de los cuadros más famosos de todos los tiempos. Científico y estudioso de la naturaleza y la anatomía, y un gran inventor, con proyectos que van desde... Leonardo da Vinci era un hombre curioso y con un talento único. Sus ideas eran visionarias, y no es de extrañar que algunos le consideren el mayor genio de todos los tiempos.